dije a la mujer mía, bueno, cojamos aquí esto y coja a la niña y esto no imagino que correr, hermano. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. La terrible pesadilla comenzó a las 11:30 de la noche de aquel miércoles 13 de noviembre de 1985. El Nevado del Ruiz explotó derritiendo y desprendiendo un 2% del casquete helado que cubría su cima. La avalancha producida como monstruo gigante de lodo y piedra destruyó todo a su paso, incluyendo la ciudad de Armero en el departamento del Tolima. Las víctimas entre desaparecidos y fallecidos llegaron a 23.000, los damnificados a 230.000. Este hecho dejó en la memoria del país un terrible recuerdo imposible de borrar. Con el paso de los años, las ruinas de esta ciudad han sido escenario de una historia que se ha contado muchas veces. Se sabe que allí se continuó viviendo aquella noche de dolor y sufrimiento. Se siente por sus ahora calles desoladas el terror que trae la muerte súbita y la angustia que viven una y otra vez las almas que han quedado atadas en este mundo en una repetición infinita. La vida ha continuado. La desaparecida ciudad ahora es testigo silente del tránsito de vehículos de pasajeros y de carga que corren presurosos a sus destinos. Durante las noches, desde la oscuridad, se ven las luces de los vehículos recorrer aquella carretera. Los conductores que pasan por allí no reparan mucho en observar a la distancia las siluetas oscuras de los antiguos edificios que hacen parte del paisaje. Me dirigía desde Medellín hacia Ibagué. Estaba entrando la noche en la zona. El calor era continuo y la oscuridad reinante la interrumpían solamente las luces del tractocamión. La carretera por esas fechas no era muy transitada. Solamente uno que otro autobús y uno que otro vehículo de carga compartían la carretera. Ya estaba llegando a la zona de lo que fue la desaparecida ciudad. Cuando toda la tragedia sucedió, yo era muy niño y no crecí consciente de todo el padecimiento encerrado en ese lugar. La música que venía escuchando en la cabina del camión se mezcló con un ruido fuerte. Fue como un estallido. De inmediato encendí las luces intermitentes y me fui orillando hasta detenerme. Me bajé del camión y con una linterna iluminaba las llantas y los ejes. No lograba ver qué era lo que había sucedido. Todo lo veía normal. Sin embargo, me metí por debajo para verificar si una piedra o algo así se había golpeado con una de las partes de la suspensión. Sin darme cuenta, al lado del camión había un hombre vestido con un overol. Lo vi por debajo del camión con sus zapatos de trabajo desgastados. Una voz con tono amigable me preguntó: ¿se pinchó o algo así? ¿Le puedo ayudar en algo? Me salí de debajo para ver quién era. Efectivamente era un hombre más bien joven. Traía una gorra y una bayetilla en el hombro, untada de grasa y suciedad. Era el típico mecánico de carretera. Si me preguntas, no tengo la menor idea de dónde salió aquel hombre. Le contesté que no sabía qué estaba mal con el camión. Él encendió una linterna y recorrió los laterales del remolque. Me dijo: ya vengo, voy a buscar una barra para poder revisar mejor todo. ¿El taller está allí nomás? Lo vi desplazarse hacia un gran arbusto que se divisaba entre las sombras a la orilla de la carretera. No venía ni un solo vehículo. El sonido típico de la noche era lo único que se escuchaba. Luciérnagas y zancudos estaban por todos lados. Me quedé en silencio viendo cómo el resplandor de la linterna se vislumbraba por detrás del arbusto grande, y allí se detuvo. Pasaron 5 minutos tal vez, y este hombre no regresaba. Decidí entonces acercarme para ver qué estaba pasando. Al llegar al punto donde alumbraba la luz, noté con extrañeza que allí solo sobresalía un pedazo de lo que fue un muro y algo del piso de aquella construcción. El arbusto cubría gran parte de lo que antes había sido un taller. En la pared aún se podía leer la palabra Montallán. Aquí en Colombia los talleres para refaccionar llantas los llamamos así, montallantas. El sitio que te comento estaba abandonado, no había nada por ningún lado. Con la luz de mi linterna lograba ver las manchas de años de trabajo que quedaron plasmados en aquella pared. El poco techo que se veía estaba derruido por completo, pero sobre una vieja silla, al lado de una mesa sucia, estaba la linterna que aún alumbraba. Del hombre de la bayetilla no había ningún rastro. Llegué corriendo al camión, encendí el motor y arranqué presuroso viendo por el espejo, lleno de terror, el resplandor de la linterna en ese lugar. Claro, estaba justo enfrente de lo que en su momento fue una de las entradas a la próspera ciudad de Armero. A los pocos minutos de haber arrancado, llegué a una parada de camiones. Me detuve allí. Estaba demasiado asustado. No lo creía. Había visto a uno de los espíritus que tanto comentan que se presentan en el lugar de la tragedia. Esperé un rato para calmarme y cuando me estaba alistando para bajarme del camión y buscar una bebida fría, vi para mi mayor sorpresa que en el asiento del copiloto estaba la bayetilla que aquel hombre tenía en su hombro cuando me ofreció su ayuda.
Era el 7 de octubre de 1950 y se daba inicio a la excavación de la que en poco tiempo sería considerada una auténtica maravilla arquitectónica, la Catedral de Sal que está ubicada en Zipaquirá, Cundinamarca. Los trabajadores de las minas de sal de aquella época, antes de internarse en lo profundo de la montaña, se encomendaban a todos los santos y las diferentes advocaciones de la Virgen María para que en sus labores diarias les acompañaran y les protegieran. Fue tanta la entrega y devoción de dichos hombres que el recinto o la Gran Gruta, como era llamada, empezara a ser visitada por muchos fieles debido a su imponencia y majestuosidad. Después de 45 años de haber sido abierta al público y sobresalir como una obra admirable, se conocieron los resultados de diferentes estudios al que fue sometido este recinto. Se consideró necesario cerrarlo al público, iniciando entonces la excavación de una nueva catedral, la cual fue inaugurada el 16 de diciembre de 1995. Este es el monumento que actualmente visitan propios y extraños, maravillándose con su originalidad y gran belleza. Para mantener la nueva y enorme construcción en óptimas condiciones, se designó un equipo de funcionarios que efectuaran frecuentemente el monitoreo y control de las áreas e imponentes salones con los que cuenta esta catedral excavada en la roca. Yo hago parte de dicho equipo. Nuestra labor se desarrolla a 180 metros de profundidad y nos distribuimos en pequeños equipos que recorren esta inmensa área, controlando entre otros factores temperatura ambiente, ventilación y resistencia de materiales que conforman este monumento religioso. La nueva catedral está ubicada por debajo de la antigua construcción. Y déjame decirte que durante las jornadas nocturnas que cumplimos los técnicos encargados, el ambiente a esas profundidades se percibe más que imponente y llega a ser muy asustador. La oscuridad que se vive es abrumadora, ya que en la noche todas las luminarias son apagadas por el equipo de vigilancia. Solamente las señales de evacuación y orientación quedan encendidas, lo cual imprime al lugar un halo de penumbra y misterio increíbles. El silencio lo describo como algo aplastante. Solamente tu respiración y el eco de tus pasos rompen la majestuosa quietud y paz del mítico recinto. Yo he cumplido varios años en este trabajo y por supuesto las historias fantásticas se suceden y se comparten con frecuencia. Los vecinos más antiguos de la zona y demás funcionarios creen que son varios los espíritus que rondan el lugar y pertenecen a los antiguos trabajadores de las minas, ya que por haber fallecido en accidentes de trabajo o por su gran devoción y entrega a esta obra, permanecen aún aquí, anclados en un tiempo sin fin. Uno de mis compañeros, el cual llamaremos Simón, en una ocasión en la que se encontraba efectuando uno de los rutinarios recorridos nocturnos en estos gigantescos salones, notó cómo la linterna de dotación que portaba comenzó a presentar fallas. La luz que emitía era débil e intermitente, lo que le hacía muy difícil el desplazamiento y tampoco le permitía ver con claridad los datos que arrojaban los lectores de medición. Estos también estaban como descalibrados. Era muy extraño todo eso. Decidió entonces retirarse del punto donde estaba para así llegar a la superficie y revisar los equipos. Al estar aproximándose a la salida, que como te digo, cuenta con varias luces y señales de evacuación, gran sorpresa se llevó al ver entre las penumbras a 3 siluetas que de lo más profundo del corredor que comunica con los grandes salones venían desplazándose, las cuales, al estar más cerca de él, se materializaron en un hombre acompañado por una mujer y un niño. En el atemorizante silencio que reina en el lugar, Simón escuchó paralizado de miedo la voz del niño que hablaba de una cosecha. Decía con insistencia: la cosecha se perdió, la cosecha se perdió. Las 3 entidades parecían de otro tiempo, sus vestidos así lo demostraban. Pasaron por enfrente de mi compañero, el cual los miraba aterrado. Recorrieron unos pocos pasos desde donde él se encontraba y se fueron desvaneciendo en el aire. Se convirtieron delante de sus ojos en figuras de humo que poco a poco se fundieron con las sombras. Simón no supo qué hacer. Dejó que pasara un tiempo para así comentarme lo vivido por él, y te cuento que desde ese día para mí, entrar a la catedral se ha convertido en todo un desafío. Ya veo con inquietud los grandes corredores y escucho atento los sonidos propios de la obra de gran magnitud como es esta, tratando siempre de encontrarles respuesta lógica, más cuando está en total oscuridad. La experiencia de Simón y muchas más que he venido conociendo sobrepasan mi capacidad de asimilación y llegan a ser verdaderamente atemorizantes. El trabajo en la calle ha sido siempre duro y exigente, sin importar la ciudad del país en la que estés, y Bogotá no es la excepción. Yo me gano la vida como vendedor ambulante,
y uno de los sectores en donde me ubico con relativa frecuencia está muy cerca del centro de la ciudad, más exactamente en una de las estaciones del sistema masivo de transporte de pasajeros conocido como Transmilenio. Para los que no lo saben, esta ciudad no cuenta con un sistema metro para transporte público de personas, pero sí cuenta con una serie de buses articulados que recorren la ciudad en todas las direcciones de forma parecida al sistema metro. Los recorridos cuentan con diferentes paraderos que los llamamos estaciones. Una de ellas es la estación Bicentenario. Aprovecho para comentarte que el sector en donde está ubicada la estación es algo especial. Hay mucha gente habitante de la calle recorriendo el sector y otros tantos que pueden llegar a ser difíciles de tratar. Ya sabes, el uso de sustancias altera a las personas. Este sector es muy conocido durante el día, hay vendedores por todas partes y para mí es adecuado el flujo de personas y pasajeros, ya que con ello logro mejores ventas. Las anécdotas en la calle son abundantes. Con mucha frecuencia se reportan robos, riñas, heridos, detenidos, accidentes y por supuesto historias extranormales. Hay una de ellas en particular que tiene como escenario la estación de Transmilenio que te comento. Se dice que desde hace un buen tiempo en la Bicentenario, pasajeros y transeúntes han visto una aparición. Este fantasma lo describen como una niña de alrededor de 11 años de edad que recorre la estación. Algunos dicen haberla visto dentro de los buses articulados que paran allí, atravesando las puertas ya cerradas justo en el momento de arrancar, para luego en cuestión de segundos desaparecer. Por mi trabajo he llegado a entablar amistad con los hombres y mujeres de seguridad que custodian la estación en los diferentes horarios. Ellos son los que me han contado todas las historias, incluida la que nos ocupa ahora. Según se cuenta, en una ocasión, un taxi se detuvo muy cerca de este paradero. En su interior estaba una mujer acompañando al conductor. Venían discutiendo. Con el paso de los minutos la discusión subió de tono. Al parecer la mujer tenía algún parentesco con el taxista. El hombre, al calor del alegato, empezó a agredir físicamente a la señora. Ella como pudo se bajó del carro, pero el sujeto se desplazó sobre el asiento del copiloto aferrándola con fuerza de uno de sus brazos. Sin saber en qué momento, este hombre desenfundó un revólver. La escena se estaba poniendo peligrosa para la mujer. Cuentan los testigos que de un momento a otro la niña que aparece en la estación se materializó dentro del taxi y le gritó al hombre que soltara a la señora. Por supuesto que la sorpresa para él fue enorme. Soltó a la mujer inmediatamente. En un parpadeo, la niña se ubicó al lado de la señora que también estaba entre aterrada y sobresaltada por todo lo que estaba sucediendo. En ese momento el pequeño fantasma, estando al lado de la señora, la miró y le dijo: «Ora por mí, tus oraciones me dan la fuerza para seguir aquí». En ese momento varios habitantes de la calle ya estaban auxiliando a la mujer que enfrentaba al hombre del taxi. La niña había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos delante de todos los presentes durante este extraordinario hecho que no ha sido el único ocurrido una noche cualquiera en la estación Bicentenario. Después del terrible Bogotazo, tragedia que marcó la historia política de Colombia en dos, muchas cosas empezaron a cambiar. El afamado político dejó un recuerdo único en la población electoral del país. Por eso, a manera de homenaje, en 1973 se decidió cambiar el nombre del hasta ese día Teatro Colombia por el del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, posicionándolo como un símbolo arquitectónico de la capital. Yo me siento muy satisfecha de hacer parte del equipo humano que trabaja aquí. He cumplido varias labores, entre ellas trabajar en la taquilla. El contacto con el público que sigue asistiendo en gran medida al teatro me parece, por decirlo de alguna manera, un privilegio. Si te lo estás preguntando, efectivamente este teatro, como muchísimos otros, también cuenta historias fantásticas. Mi relato se remonta al año 2003. Los compañeros de mantenimiento y los señores del equipo de seguridad empezaron a contar en sus ratos de descanso de la presencia que ellos estaban viendo aparecer durante las horas de la noche. Decían que después de las 11 era habitual ver entre las sombras del lugar la figura de un hombre que trabajaba en solitario, excavando una fosa o algo parecido. El detalle está en que aquella labor posiblemente era en otro plano del espacio, uno diferente al nuestro, ya que dicho agujero no se veía. Lo que sí notaban los testigos era el esfuerzo que aquel hombre aplicaba a su tarea, su respiración agitada y el sonido de la pala que empleaba en dicha labor rompían el silencio en la enorme área del escenario. A lo largo de 17 o 19 días, aquella figura fantasmagórica apareció intensamente, abriendo esa presunta fosa, para después desaparecer, dejando todo en silencio. Al cabo de los días, aquel hombre dejó de aparecer, pero algo inquietante empezó a suceder después.
la aparición espontánea de aquella figura asustando a varios de los miembros del personal de mantenimiento y también del equipo de logística, quienes contaron estos hechos, provocando gran tensión y nerviosismo entre aquellos que trabajaban allí. Aquel hombre lo describen con una estatura de más o menos 1,90 m, complexión más bien delgada, pero lo más curioso es que no se distingue ninguna facción en su rostro. Es una figura oscura que se desplaza por los pasillos y por detrás de los telones del escenario, creando con su presencia perturbadora una verdadera leyenda en el lugar. Sus apariciones se hicieron, por decirlo así, más reconocidas al comentarse el testimonio de un bailarín que aseguró haberlo visto aparecer en plena función justo antes de salir él a escena. El gran susto que le provocó hizo que el artista cayera estrepitosamente al suelo, así lo aseguró posteriormente en su relato. Fueron muchos los que se interesaron en este personaje del misterio, y por supuesto sin número de relatos se conocieron, pero uno de ellos sobresale entre los demás porque ha sido el único hasta la fecha que cuenta con un registro fotográfico. Durante la presentación de una afamada orquesta de música culta, el fotógrafo encargado de registrar el evento logró capturar en una de sus muchas tomas a esta aparición de pie, muy cerca del piano empleado durante el concierto. El pianista presente durante el evento así lo confirmaría. La silueta oscura de un hombre de gran tamaño sí se hace presente en las diferentes áreas del histórico teatro, confirmando que la ciudad capital tiene personajes que, aunque desconocidos por la mayoría, escriben páginas de historias que se han convertido en leyendas asombrosas y ahora son verdaderamente inquietantes.